Vamos a orar y enseguida ya entramos en Hebreos, ¿sí? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente que nos da de poder entrar en tu palabra y aprender y, Señor, y disfrutar en ella, de ella y Señor, aplicar las cosas que aprendemos, la enseñanza a nuestras vidas. Pues la idea es que crezcamos, que te podamos ver a ti en todos estos pasajes y disfrutar de ti, Señor, de tus planes, tus propósitos. Bendito, alabado seas, Señor. Gracias por ser nuestro bendito y glorioso sumo sacerdote, según estamos aprendiendo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, pues os voy a preguntar un poquito acerca de si llegasteis a alguna conclusión o algún pensamiento acerca de esa frase que encontramos ahí en el capítulo 1, ya al principio, en la introducción, en cuanto a el Hijo sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Pero antes me gustaría compartiros algo muy bueno, en el sentido de que estamos considerando Hebreos y lo que estamos viendo es acerca de la persona, ministerio, oficio del Señor Jesucristo. Y hay alguien que dijo que los cielos se abrieron de par en par y la voz del Padre se oyó y él dijo: he aquí mi Hijo, en quien tengo contentamiento, a él oíd, y da testimonio de su Hijo. Y veíamos al Señor Jesucristo en la tierra, ministrando a los hombres. Pero después vemos en el Apocalipsis cómo se abre el cielo, y es para mostrarnos a un Cristo glorioso que reina, que es vencedor, pues es el único digno de tomar el libro, rollo, y desatar el libro, y desatar sus 7 rollos ahí en el Apocalipsis, el único digno de ser alabado, honrado, glorificado, etc. Y eso lo vemos en el Apocalipsis. Pero cuando vamos a Hebreos, lo que vemos es el tiempo presente del Hijo de Dios, de nuestro bendito Jesucristo. ¿Cómo está? ¿Dónde está el Hijo en estos momentos? Pues a la diestra de su Padre, ahí en los cielos. Es como se nos revela, se nos presenta ahí en todo el libro de Hebreos. Es la imagen que podemos captar y ver y aprender de esta preciosa porción. Vale, entonces os pregunto, ¿alguno de los estudiantes llegó a alguna conclusión o tienen algún pensamiento o algo para compartir? ¿Sí? ¿Visteis algo? ¿Os acordáis que os dije que mirarais y a ver qué podíais aportar o algo que os dierais cuenta o que pudierais hablar ampliamente, aunque tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Pero ¿algunos llegó a ver algo, captar algo? Estamos hablando de esa preciosa frase que encontramos: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Javi, tú, eso es fenomenal. Pero tú también puedes contestar, ¿eh? Venga, a ver. Sí, Rosa. He hecho una observación. Muy bien, a ver. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, bueno, voy pasando versículo con versículo, ¿no? Cuando en Hebreos, en capítulo 1, versículo 3, que habla de esto, ¿no? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ajá. Yo pongo, en este contexto, después de haber hecho una breve pero clara presentación de la persona del Hijo, lo que es, lo que hace y lo que ha hecho, nos dice dónde está ahora y nos revela su posición. Está a la diestra, o sea, hace una presentación y lo encontramos allí sentado. Ajá, en el bien. Segundo, que está en el capítulo 8, versículo 1, después del capítulo 2, en los capítulos siguientes se nos presenta la superioridad de Cristo sobre los ángeles. En el capítulo 1, sobre el hombre, sobre Moisés, en el capítulo 3.
y va siguiendo, enfocando poco a poco la superioridad de Cristo como el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Da advertencias contra la apostasía, pero al llegar al capítulo 7 se centra en explicar el sacerdocio de Melquisedec frente al Levítico, y Cristo es presentado como el único que podía ocupar este puesto, el único que cumple los requisitos exigidos, el único hecho fiador de este mejor pacto, como dice el versículo 7:22, y también hecho perfecto para siempre, en el 7:28. Y aquí llega el punto culminante en Hebreos 8:1, cuando este sumo sacerdote entra y se queda dentro del lugar, pues es el único que cumple todo a la perfección, siendo su ministerio llevado a cabo en el cielo, y es mediador de un mejor pacto, como dice el versículo 8:6, con mejores promesas. Luego nos vamos al 10:12, que también dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, después de este Cristo, que ha entrado en el tabernáculo, en el lugar santísimo, después de que este Cristo es presentado como el único mediador para un nuevo pacto, se nos enseña y confirma que Él es el sacrificio perfecto por el pecado y, por tanto, el único que cumple los requisitos divinos. Y en el versículo Hebreos 10 hace una observación que me ha sido de mucha bendición cuando dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y luego, en el 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, Amén. después de haber hecho tal sacrificio, es cuando lo encontramos sentado a la diestra de Dios. Y el último versículo, que está en 12:2, dice, aquí encontramos la expresión en medio de una exhortación. Después del capítulo 11, donde se nos dan muchos ejemplos de vivir por fe, el autor nos exhorta a despojarnos del pecado y a seguir hacia adelante puestos los ojos en Jesús, el cual había ya consumado su obra y redentora, y ahora ya está sentado a la diestra de Dios, habiendo hecho ya todo. Amén. Entonces es como algo progresivo. Amén. Lo he visto yo. Amén. Pues fenomenal, Rosa, has hecho un pantallazo ahí precioso, Es que es hermoso realmente. Estás pronto para enseñar a hebreos también, ¿eh? Madre mía, pero muy bueno, muy buen resumen, buenísimo. Lo que quería que fuerais a la importancia que se le da a Hebreos esta cuestión, ¿no? El hecho de que el Señor está sentado a la diestra, está. Esta es una verdad que encontramos en las epístolas, está incluso en uno de los evangelios, en Marcos capítulo 16, queréis mirar conmigo, por favor, Marcos 16, 19, o el primero que lo encuentre, por favor, si lo puede leer, Marcos 16, 19, ya al final del evangelio, 16, 19. Habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí va. ¿Leyeron? Era una verdad que ya era asumida y familiarizada con la iglesia. Sabían de esta preciosa verdad. Había subido arriba a los cielos, sentado, se sentó a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3, 21b, 22. Otro hermano, por favor, otro estudiante que lea. Primera de Pedro 3, 21b al 22. Otro que habla en Efesios 1, 20. Otro en Colosenses 3:1. Y vamos a ver cómo era algo que estaba ya recibido por la iglesia y no había ningún forzamiento. Primera de Pedro, ¿qué dice? Como las
obligación de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, Él está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí va, otra vez. Pedro hace referencia a esta preciosa verdad en cuanto al Señor Jesús. Efesios 1:20, ¿quién tiene? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Otra vez aparece. ¿Vieron? Efesios 1:20. Y Colosenses, por último, 3:1, dice... Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que vemos que está en otras partes de la Escritura, pero hay una diferencia, a ver si alguno se puede dar cuenta, una diferencia bien, bien importante. Joctán. Bueno, es muy sencillo. En cada una de estas epístolas, donde aparece esta preciosa verdad, aparece una vez de forma... ¿no? Está hablando, está escribiendo el hermano que está escribiendo y de pronto, ¡pum!, dice esto acerca del Señor. Pero en Hebreos lo dice 4 veces, en todo el mensaje, 4 veces. Y en cada uno de ellos, como muy bien resumido lo ha hecho nuestra hermana Rosa, en cada uno de ellos con relación a algo que tiene que ver, algo muy importante, como era el mismo sumo sacerdocio, el mismo sacrificio. Él viene como víctima dándose a sí mismo como un sacrificio perfecto, etc. Y después se sienta a la diestra del Padre. Y después vemos cómo Él triunfa. Él es el capitán de la fe, el capitán de la paciencia, y se sienta a la diestra del Padre. De manera que 4 veces aparece en Hebreos. Y siempre decimos, cuando se repite la cuestión en la Escritura, es importante que prestemos atención. Es decir, que en Hebreos se da énfasis a esta cuestión. Es importante, ¿no? Es importante. ¿Y por qué? ¿Y por qué la expresión se sentó? ¿Tiene algo que ver con un banco, un asiento, una silla, etcétera? ¿Qué te parece, Sergio? ¿Por qué se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Tiene que ver algo con un mobiliario, una silla, un sillón, un estrado, un trono. Pero algo físico, algo que tiene que ver con el espacio. ¿Qué piensas? Haz así con la cabeza. Ni idea. ¿Alguno puede añadir? ¿Qué pensáis? ¿Tendría que ver con algo físico? ¿Con un lugar determinado? Creo que lo dijo Rosa muy bien. Hablando del lugar, dice tomando posición, es decir, está hablando de posicionamiento. Después de haber hecho su obra perfecta, sacrificio perfecto, haber hecho lo que vino a hacer aquí esta tierra. Él resucita de entre los muertos, sube a los cielos, es exaltado y colocado en esa posición. Es una gloria extraordinaria que no podemos ni pensar en cuanto a su medida. En lo que está señalando en Hebreos es esa posición. No tenía nada que ver. Yo hablaba con una hermana y ella me decía, sí, seguramente los sumos sacerdotes tenían una silla para sentarse. Y le dije, nada que ver, todo lo contrario. Cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo ese día de la expiación, había mobiliarios dentro del tabernáculo, estaba el altar, estaba el altar del incienso, y después en el lugar santo había la menorá o el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, pero nunca dice la Escritura que había una silla ahí por medio por si acaso el sacerdote o el sumo sacerdote se cansaba y se sentaba. No había sillas. ¿Por qué, Judy, por qué piensas que no había silla? Que era todo de pie, todo el ministerio, todo de pie. Y cuando entraba una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta lo más hondo y todo de pie y rápido. Y enseguida, después de haber hecho lo que tenía que hacer, salir. ¿Por qué piensas?
porque era su trabajo, el trabajo del sacerdote no era descansar. ¿Alguno puede dar alguna otra idea? Gracias, Judith. No sé, pero me imagino que no podían quedarse en la presencia de Dios porque precisamente no eran puros del todo. Ajá. Muy No, bien. no sé, no tengo ni idea. Muy bien. Pero sí que en el templo no podían haber sillas, ¿no? No, No. bueno, Dios podía haber dicho que hubiera una silla también, Sí, pero Él no lo estableció así. Él ¿Verdad que no? no indicó nada, dijo que tenía que ser de acuerdo al modelo que Moisés vio en el monte, así como debían de hacer todas las cosas. Pero no había mobiliario de sillas, lugar para sentarse. Según yo entiendo, estudiantes, tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver con el que no era para siempre. Tenían que salir porque no era para siempre, no había silla donde sentarse y descansar, no era un trabajo ya terminado, ya definitivamente. Cuando la escritura en Hebreos se nos habla, y en los otros lugares por supuesto, pero en Hebreos va al fondo de la cuestión, porque lo va a ir desarrollando a lo largo de todo el mensaje. Cuando se habla de sentado, se sentó, quiere decir que se sentó, terminó su obra. Cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, quiere decir que terminó su obra, acabó. De manera que estaba, después de resucitar entre los muertos, el Padre le levanta porque ha aprobado su sacrificio en la cruz y lo exalta sobre todas las cosas, lo pone a su diestra. Siéntate a mi diestra, dice también aquí en Hebreos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, está indicando una obra terminada, concluida, consumada. ¿Me entendéis, estudiantes? Ese es el sentido que vemos aquí en Hebreos. Y, por supuesto, también los otros pasajes donde hemos estado leyendo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso a nosotros nos tiene que dar una confianza y una tranquilidad tremenda, hermanos. Que el Señor no va a tener que repetir o se ve obligado a repetir todo lo que hizo cuando vino a la tierra y otra vez tiene que venir. No, en absoluto. Lo hizo una vez y para siempre. De ahí es que Él se sentó, posicionándose gloriosamente o siendo posicionado gloriosamente a la diestra de su Padre. ¿Vale? Muy bien, pues es muy curioso, los animo a mirar en Hebreos porque se repite las cuatro cosas, es decir, hay 4 veces donde aparece el Señor sentándose, pero hay otras cosas que aparecen también 4 veces. Se ve que el autor de Hebreos era movido a repetir por 4 veces ciertas verdades. Os animo a que lo miréis por vuestra cuenta en casa, ¿vale? Muy bien, pero ahora vamos a seguir adelante. Después de haber visto ya esa introducción y después lo que sería el primer anuncio, cuyo título sería, Joctán, ¿cuál sería el título del primer anuncio? No, el título del primer anuncio. No está aquí. No, tiene otro. No está aquí en el... No. Eso es, más excelente nombre, el título del primer anuncio, ¿vale? Y hemos estado viendo las 2 exposiciones de la verdad, en una primera instancia del capítulo 1, versículo 5 al versículo 14, y después la segunda del 2:5 al 2:18, ¿vale? Las 2 exposiciones. Y hay una exhortación en el medio que Dios mediante la vamos a estar viendo. No creo que hoy porque tenemos que terminar en horas, ¿verdad? Pero vemos que ahora es el momento de hablar de los ángeles. Decimos, bueno, Jesús fue superior a los ángeles. Claro que sí que fue superior, pero ¿en qué sentido fue superior? Y eso es lo que vamos aprendiendo en Hebreos. Vamos tomando buena nota. Se habla 16 veces en estos 2 capítulos
de los 31 versículos, 16 veces aparece ángeles, ángeles, ángeles. Y después corta, ya no se habla más de ello hasta el final de Hebreos, donde aparecen un par de veces, si no recuerdo mal. Así que los ángeles, ¿por qué es tan importante los ángeles? En el tiempo en el que Hebreos es compartido con el pueblo. Pues muy sencillo, estudiante, muy sencillo. Los ángeles fue tema en el Antiguo Testamento, que es lo que tenían hasta esos momentos prácticamente en sus manos, el Tanaj. Los ángeles eran tema de consideración. Ellos estaban ahí, aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen en un momento, en otro, en una historia, en otra, para defender, para visitar, para dar un mensaje. Así, de esa manera Dios quiso que los ángeles tuvieran participación dentro de la historia de Israel. Y aún antes de la historia de Israel, lo vemos en el tiempo, por ejemplo, de Abraham con Lot y Sodoma y Gomorra y todo eso. Es decir, hay una participación de ellos. Y vemos cómo aparecen ocasiones en las que los ángeles tienen un trabajo o aparecen de una manera como que nos llamaría mucho la atención. Hola, buenas tardes. ¿Quién sería? Me pareció que era un policía. Ah, Emmanuel. Ah, parecía un policía vestido. Ya estaba buscando mi mascarilla por aquí. Muy bien, pues aparecen. Pero hay un pasaje, por ejemplo, en el capítulo 28 del Génesis. Abrid conmigo, por favor. Capítulo 28, en el que de forma muy extraña, de forma muy hermosa, aparece ahí en el patriarca Jacob, como él tiene un sueño, yendo de camino, habiendo huido de su hermano y tal. Es una larga historia, pero para en el camino, se pone a dormir, pone una piedra de cabecera y tiene un sueño. Y en ese sueño vemos, os leo enseguida, capítulo 28, versículo 12. Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y sigue hablando. Después Jacob despierta y dice, ciertamente, versículo 16, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, Jacob está teniendo una experiencia de la presencia de Dios ahí donde él estaba, y por otro lado testifica que en el sueño vio a Jacob arriba en el cielo, en donde salía la escalera de allí del cielo. Entonces es un pasaje muy significativo, pero vemos que aparte de ese hay otro pasaje más donde los ángeles aparecen. Cuando llegamos al tiempo del mensaje de Hebreos, todo lo que era el concepto de los ángeles en la mentalidad judía, lo que ellos pensaban de ellos, lo que consideraban, el lugar que les daban en sus vidas, pues era muy fuerte, era muy fuerte. Ellos consideraban, de acuerdo a lo que podían percibir o entender o vislumbrar, de que los ángeles se les habían dado atribuciones de cierta mediación entre Dios y los hombres, especialmente con el pueblo de Israel, por supuesto. Entonces, estaban con ese entendimiento. Pensaban que ellos tenían función mediadora entre Dios y los hombres. Después, más adelante, se añadieron muchas cosas, muchos pensamientos, muchas historias, y se fueron recopilando muchas de ellas fuera de lo que es la palabra del Señor. Pero
cuando llegamos al tiempo de Hebreos, había mucho por medio y mucha atención y mucha consideración al lugar de los ángeles en la vida judía. De manera que para ellos los ángeles eran nada más y nada menos que, aparte de mensajeros o de ayudar al pueblo, etcétera, también mediaban entre Dios y ellos. A tal manera hay escritos curiosísimos, hay unas anotaciones ahí que aparecen con respecto al rey Manasés, que tenía su intrínculis, respecto a la maldad que había cometido, etcétera. Dice que él quiso arrepentirse, y entonces eso no es bíblico, ¿verdad? Pero él quiso arrepentirse, y entonces hubieron ángeles que le cerraron las puertas del cielo a su oración para que Dios no le perdonara y no lo tuviera en cuenta y no fuera restaurado. Entonces aparecen como con poder para cerrar las puertas, porque ellos eran mediadores. Ellos, si querían, podían abrir la puerta o cerrar la puerta con respecto a la relación con Dios, ¿no? Hasta ese punto llegaban estos pensamientos, esta idea de los ángeles. De manera que cuando llegamos a Hebreos, era tan fuerte eso en el entendimiento judío, tan fuerte, que seguían con eso. Y posiblemente, aún los mismos creyentes, la misma iglesia, pudiera tener ese mismo entendimiento. Estamos hablando de la parte judía. Los creyentes judíos, los gentiles, tenían otro trasfondo, ¿verdad? Pero la parte judía, es posible que los mismos creyentes siguieran con esa misma mentalidad. De ahí es que es tan importante este mensaje dado a los hebreos, y por supuesto que nos alcanza a todos nosotros, ¿no? Estamos preparados entonces ahora para tratar el lugar de los ángeles en este primer anuncio. Aunque era familiar para los creyentes, para los cristianos de la época, en ese entonces la superioridad, el lugar de Cristo sobre los ángeles, y de hecho hemos visto algún que otro pasaje, pero vamos a mirar algunos. Efesios 1, 20-21, que estuvimos mirando antes. Primera de Pedro 3, 22, igualmente leemos, pasamos otra vez a leerlo porque es importante que tengamos en cuenta, ¿vale? Efesios 1, 20 y 21. ¿Qué dice? Alguno que lo tenga ahí prontito. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. ¿Vieron? Ahí es el Señor, en esa posición tiene poder sobre todos esos, en este caso es una jerarquía angelical y domina sobre todos ellos. Es superior a todos estos ángeles, tiene poder sobre todos ellos. Igualmente en Primera de Pedro, que leímos antes, por favor, otro que lea, 3:22. Primera de Pedro, 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén, amén. ¿Vieron? Eso estaba asumido por la iglesia, que el Señor era superior a los ángeles. Pero en este pasaje de Hebreos no es la cuestión de que el Señor es superior a los ángeles, sino por qué es superior. ¿Y en qué sentido? Pues justamente en donde tocaba la llaga y donde ellos tenían ese mal entendimiento. Los ángeles como mediadores, entonces aparece el Señor Jesucristo y es descrito, es dada y revelada esta tremenda verdad. Algo que ellos ignoraban y necesitaban entender y recibir en sus vidas. Es decir, ignoraban la capacidad, la realidad o el alcance mediador de Cristo, es decir, al Señor como sumo sacerdote, como verdadero y gran mediador entre Dios y los hombres. Es lo que vemos claramente en estos dos capítulos, ¿vale? Y de una manera preciosa es compartido. Más adelante, en el Evangelio de San Juan, más adelante, esto fue después de Hebreos,
aparece de una manera hermosa el pasaje, hay referencia al pasaje del sueño de Jacob en el capítulo 1, versículo 51 de San Juan. Y dice Jesús hablando con Natanael y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Es el cielo abierto como lo vio Esteban. ¿Y a quién vio Esteban? Al Señor a la diestra de su Padre. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la escalera. Muy bien, Rosa, está ahí al pie. Bien despierta, bien despierta. ¿Se dieron cuenta, estudiantes? ¿En qué pusieron sus ojos los judíos a lo largo de siglos? Ellos, con su afán de su necesidad de poder recibir de Dios, pues bien, la bendición, etcétera, pues se agarraron de los ángeles y no se dieron cuenta de una escalera que iba de arriba abajo, y pusieron los ojos en los ángeles que subían y descendían. ¡Wow! Tremendos espíritus, llamas de fuego. Pero cuando vamos a Juan, tenemos la respuesta, y lo que vemos en Juan es Jesús mismo hablando. La escalera es lo importante. La escalera es el que salía del cielo y iba y tocaba tierra. Es decir, había conexión con Dios arriba, pero también, siendo Dios mismo, estaba en la tierra. Y estaba haciendo la unión, el nexo entre los cielos y la tierra, entre Dios y los hombres. Y es lo que dice Jesús a Natanael: de ahora adelante veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, porque Él es la verdadera escalera, el verdadero nexo de unión, verdadero sumo sacerdote. Y eso es lo que pone de relieve, de manifiesto en Hebreos capítulo 1, capítulo 2, ¿vale? El argumento en Hebreos deja firmemente establecido que por encima de cualquier ángel, sea del rango que sea, sean dominios, potestades, autoridades, sean de la jerarquía que sean, el Señor Jesucristo es el mejor calificado para mediar por nosotros. Es el más indicado, el mejor calificado. ¿Por qué? Y da la explicación clarísima. Ya hemos visto, primera exposición, porque Él está en una relación muchísimo más íntima, directa, eterna con Dios Padre. Él es el Hijo eterno. Entonces está en una relación tan estrecha de que Él puede hablar de parte de Dios a los hombres. Puede representar a Dios el Padre delante de los hombres. Y por otro lado, hecho partícipe de carne y sangre, o hecho un poco menor que los ángeles, como dice también el capítulo 2, pues es el que nos puede entender, el que empatiza con nuestras debilidades, con nuestros problemas, el que sabe lo que sufrimos, el que sabe lo que pasamos, sabe de tentaciones, porque Él mismo experimentó. Por eso dice al final: Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Precioso. Entonces está en la posición ideal para mediar por uno y por otro. Llegando al capítulo 2, versículo 5, es curiosísimo porque dice: no, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y en este contexto tiene que ver con el Hijo ya encarnado, el Hijo que toma nuestra naturaleza humana. Estamos hablando de la segunda exposición doctrinal ahí en Hebreos. Entonces, lo que va tocando es acerca de la encarnación del Hijo. Y Él, el Hijo encarnado, al ser Hijo eterno, cuando llega el momento de dársele el reino, de dársele la autoridad, el poder, lo que con todo pleno derecho Él tiene la dignidad de tomarlo, no sujetó a los ángeles. Los ángeles no van a ser los que manden en el milenio, no van a ser los que lleven la voz cantante, los que tengan el cetro en sus manos, sino el Hijo de Dios, quien se hizo carne, quien vino a este mundo, quien sufrió, padeció por nuestros pecados. A Él serán sujetos, de manera que
anteriormente dice, hablando del Hijo, con mayúscula en el sentido de el Hijo de Dios, la primera parte, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que a los ángeles no les sujetó eso. Y por otro lado, los ángeles no tenían ninguna capacidad para ser usados como instrumento a favor de la necesidad de los hombres. Como dice, y termina, hay una inclusión preciosa, empieza en el 5 y termina en el 16. Porque ciertamente, hablando de lo anterior, el Hijo encarnado, Él participa como los hijos participaron de carne y sangre, versículo 14, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y miren cómo termina. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por años yo no me cerraba esta expresión. Y yo decía, ¿por qué tuvo que socorrer a los ángeles? ¿O por qué tenía que socorrer? Entonces se me ocurrió, y eso es buenísimo, estudiantes, de ir a las palabras griegas. Y abrí el diccionario y me di cuenta, hay solamente dos versiones que lo ven de esta manera. La versión antigua y la del oso, de las originales, de Cipriano de Valera. Y no es socorrer, en el sentido de que los ángeles fueron socorridos, sino tomar, echar mano de, tomar para algo. Entonces, porque ciertamente no tomó a los ángeles, no echó mano de los ángeles a la hora de ser usado como un instrumento para la bendición del hombre pecador, sino que tomó mano, echó mano a la descendencia de Abraham. Y dice, los judíos. ¿Cómo los judíos? ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Pues ahí va, y eso encaja perfectamente con todo el contexto. ¿Vieron? A veces hay que ir, en las palabras que encontramos aquí en nuestras traducciones a veces no ayudan. Tenemos que ir, profundizar y tenemos que investigar, hermanos. Tomó a la descendencia, decía la simiente de Abraham, porque él fue el que pudo librar de la esclavitud, del temor de la muerte, de esa servidumbre que había en los hombres, por causa de ese temor a la muerte, y estaban esclavos del enemigo, Satanás. Pero el Señor viene como el instrumento perfecto, el hacedor perfecto, y golpea y por medio de su muerte destruye al que tenía el imperio de la muerte. ¿Me entienden, estudiantes? ¿Estáis comprendiendo? Uy, veo las caras allí como muy... ¿Entendéis el pasaje? Precioso, precioso. Y termina diciendo de forma muy natural, por lo cual, siendo Jesús ese poco hecho un poco menor que los ángeles, siendo que a Él es que se le va a sujetar todas las cosas cuando venga el reino, o venga a reinar, pues es muy lógico, muy normal que Él haya sido el instrumento usado para bien, para bendición, para salvación de las almas. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Sí, Rosa. Una pregunta, volviendo a esto de socorrido. Sí. A ver si lo entendéis. Cuando dice eso, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, lo podríamos pensar también como ciertamente no se ayudó de los ángeles para socorrernos, para salvarnos. No, puede ser, podría ser también, no se ayudó, no tomó, no echó mano para, es como el mecánico que necesita la llave inglesa para arreglar la rueda ahí, como Sergio ahí en su taller, entonces echa mano de la llave inglesa, va y hace el trabajo. Pues de alguna manera no fueron tomados los ángeles para hacer la labor de la salvación del hombre, porque ellos no podían, no tenían poder por sí mismos. De manera que no podían ser los mediadores idóneos, perfectos,
eficaces, siendo que habrían de reinar y al mismo tiempo ayudar a los hombres en su necesidad del pecado, ¿verdad? O de librarlos de la muerte. Y termina diciendo eso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y digno de fe, sumo sacerdote. ¿Vale? Sí, Rosa. Estamos, bueno, todavía falta un poquito. Bueno, y entonces el segundo socorrió, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, viene a decir que echó mano, ¿no? Como de la descendencia de Abraham en vez de otra, ¿no? Sino que echó mano, o tomó, Abraham, para que su simiente saliera al Señor. No está hablando en ese sentido, sino que tomó mano de la descendencia, es decir, de la simiente de Abraham. Vamos a las genealogías, en Lucas, en Mateo, y vemos que de la descendencia de Abraham viene el Cristo. ¿Vale? Entonces, echó mano del Cristo. Él es el que hizo posible que los hombres pudieran ser. Vino de esa descendencia. Ahí va, pero no en cuanto a, no está hablando aquí lo que es el pueblo judío en general, etcétera, sino de una persona específica, porque es de ella de la que está hablando todo el pasaje. Quiere a Cristo, vale. Al que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Se entiende? Ay, hermano, digan por lo menos que sí o que no. Es que quedáis así petrificados. Pero bueno, pero es una bendición que estéis escuchando. Lo importante es que entendáis el mensaje. Es importantísimo. De ahí es que no queda otra. ¿Cuál es la conclusión? Pues gracias a la pasión del Señor, el Cristo glorificado, infinitamente superior a los ángeles, se convierte en el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Esa es la clave del pasaje este que estamos viendo. Primer anuncio. ¿Está? Capítulo 1, capítulo 2. ¿Vale? Si Dios quiere, estaríamos viendo la primera exhortación el martes que viene. Si está todo bien, no estamos confinados o cualquier cosa, lo hacemos por Zoom, ¿no, pastor? Lo hacemos por el internet. Porque la cosa va por ahí, ¿no? No importa, hermanos, hay que seguir no vais a librar de los deberes. Yo os animo a que miréis y subrayéis o hagáis los marquitos convenientes en el resto de las exhortaciones que aparecen en Hebreos, ¿vale? La primera exhortación os la digo yo, está aquí, capítulo 2, versículos del 1 al 4, muy sencillo, muy fácil, porque es igualito que la introducción de Hebreos, 1 al 4 versículos, ¿vale? Después las otras exhortaciones vais a tener vosotros que mirarla y hacerle una señal para ver que de ahí va la exhortación, ¿sí? Os lo dejo como... No digas nada, ¿no? Es un trabajo para todos los estudiantes. Es tremenda, ¿no? Siempre es así, ¿no? Ay, madre. Pero me alegro que haya esa conexión, esa participación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos 5 minutos, hermanos, hasta las 9, ¿vale? Así, si tenéis alguna pregunta, por favor, y seguimos adelante con Hebreos. Si hay algo que no habéis entendido, por favor, levantáis la mano y preguntáis, sin ningún problema. O si hay alguna pregunta, aparte de lo que hayáis entendido. Solo comentar, Manolo, que los de YouTube están on fire, están buenísimos y están... amén. ¿Hay alguna pregunta por ahí? No sé si hay alguna pregunta, pueden escribirla, pero no veo ninguna. El hermano Rubén dice que aclarando lo de la silla también, de las limitaciones también se aprende, ¿no?
Sí, sí, están siguiendo la clase. Hay varios hermanos también desde Guatemala y Sudamérica que están siguiendo. Ah, buenísimo. Qué bien. Qué bien. Bueno, tenemos 3 minutos todavía, hermanos. Sí, Tony. A Ana y a mí leyéndolo, aunque no se ha comentado, pero es el versículo 7 que dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Y no entendemos lo que es esto que está diciendo, que el que hace a sus ángeles espíritus. Sí, pero los creó espíritu, que no tienen carne y hueso ni nada, sino que los creó como espíritu, ¿no? Y a sus ministros llama de fuego, que me imagino que será una manera de expresar esa flama de fuego que será por la luz que emanan y la manera como fueron creados, ¿no? Muy interesante. Yo me estaba olvidando del ese más excelente nombre, porque así ya, aunque podíamos dejarlo para el final, después de la primera exhortación, pero como tenemos un par de minutos todavía, no veo, 4 minutos, ¿no? No, 6. 6 minutos, wow. Vale, venga, pues, a ver, ¿cuál sería ese más excelente nombre? Sí. Yo llego a la conclusión de que era Señor. Señor. Porque primero pensé que era hijo, pero hijos los ángeles. Nosotros podemos ser hijos, ¿no? Ajá. Somos hijos. O sea que no es un nombre como único para él. Luego pensé Jesús, porque también, bueno, leyendo y todo, pues pensaba Jesús, pero hay otros nombres que también significan. Porque aparecen todos ellos, ¿eh? Aquí en el contexto. Aparecen Señor, Jesús, Hijo. Pero Señor sí que pensé que era él porque es algo que hereda del Padre. Ajá. O sea, y es algo que le hace único, ¿no? Es Señor, es algo que no podemos tener nosotros. ¿Qué me dice cuando está hablando y hablando del Hijo eterno, el que siempre estuvo con el Padre? Capítulo 1. Cuando dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste. Ya tiene el nombre de Señor, el título de Señor. Y si en Como eso, a los ángeles no les dice Señor, es el único que le dice, más el Hijo dice tu trono, oh Dios. Ajá. Ay, no. Porque tened en cuenta que lo que vemos en el versículo 4 dice cuánto heredó, es decir, que vino como una respuesta, como una consecuencia de, heredó más excelente nombre que ellos. O sea, no es Señor, ¿no? Mira, es muy curioso porque hay una preciosa verdad en Filipenses, donde se habla de la humillación del Señor y después de su exaltación, y dice, y se le dio, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Pero está hablando de su exaltación después de haber hecho su obra y subido a los cielos como una obra de por haberse humillado, ido hasta el fondo y después es exaltado. Esa es la verdad en Filipenses. Está hablando de humildad, está hablando de que tenemos que tomar buena nota y tener la misma mente que el Señor. Capítulo 2 de Filipenses. Sin embargo, aquí en Hebreos el tema no es ese en concreto, sino el sumo sacerdocio, su mediación. En Filipenses no vemos la mediación del Señor. Ahí tenemos que entender bien, yo creo, hermanos, que nuestro bendito Jesucristo tiene nombres, diferentes nombres, y ha recibido títulos y glorias tremendas. Es decir, primero desde su eternidad. Y hay otra gloria, como dice el apóstol Pedro, que vendrían tras sus padecimientos. Dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Y esa gloria que le pertenece al Hijo hecho carne, que es Jesucristo.
porque el Hijo, sin haberse hecho carne, era el Hijo eterno desde la eternidad, con el Padre. Pero cuando Él se hace carne y hace su obra de salvación en la cruz, después es exaltado hasta lo sumo y después dice, para que toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero eso no es lo que vemos en Hebreos capítulo 1 y 2. Es otra cosa. En el contexto de Hebreos tiene que ver con el sumo sacerdocio, con el Hijo como mediador perfecto, mejor que los ángeles, porque ellos no cumplen con el cometido. ¿Me entiendes, Jeru? O sea que hay que mirar cada cosa en su lugar. El nombre de Jesús, por ejemplo, dice Jesús, porque en Filipenses dice nombre sobre todo nombre. Amén, precioso lo que vemos en Filipenses. Pero lo que vemos aquí es otra cosa. Ese Jesús del que habla es el Hijo encarnado con el nombre Jesús. Eso ya lo tenía de antes. No es una herencia lo que Él hizo, sino que el ángel le dijo a María, y llamarás su nombre Jesús. Y se le dijo a José, y llamaréis su nombre Jesús. De manera que no es un nombre heredado, ya estaba con ese nombre, antes de ir a la cruz. ¿Me entendéis? Entonces tenemos que ir por descarte. A ver, este no es, este tampoco, este tampoco. Dice, por ejemplo, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Madre mía, del Dios también. Pero eso no es tampoco el nombre que hereda. ¿Hacia dónde vamos? Cuando termina todo, capítulo 1, capítulo 2, cuando termina y desemboca, ¿dónde está la respuesta? No, después de mirar capítulo 1, capítulo 2, que ya prácticamente, si Dios quiere, terminamos la semana que viene. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Hacia dónde lleva ese más excelente nombre? Después de haber hecho esa purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, fue sentado a la diestra del Padre y después dice, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, los ángeles quedan ahí relegados porque ya hemos demostrado que no son los escogidos por el Padre para que fueran los mediadores perfectos, sino que a la descendencia de Abraham se tomó para hacer esa obra. ¿Quién sería entonces? El versículo siguiente del 16, el 17. ¿Cuál sería el nombre? Sumo sacerdote. Hoy ha leído Rosa, capítulo 8. Bueno, este es el punto principal del que estamos hablando, que Él es el sumo sacerdote. ¡Pum! Y todo el mundo agacha la cabeza. Es el nombre, el que hereda, en base a esta preciosa verdad de la mediación, ¿verdad? Después hay otros textos, otros pasajes que tienen que ver con otras verdades preciosas en cuanto al Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. Una pregunta. Sí. ¿El pueblo judío continúa hoy teniendo ese respeto hacia los ángeles? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, el pueblo judío, hay todavía respeto, y claro, ellos, aquella porción judaica que no se ha tomado lo que sería la revelación neotestamentaria, la venida de Jesús, el Cristo, y no lo han acogido todavía, y tristemente están en incredulidad, pues es normal que todavía se agarren de los ángeles para poder ellos tener una solución para sus problemas con respecto a Dios, ¿verdad? Porque están esperando al Mesías, pero el Mesías no viene, según ellos, por primera vez, y entonces tienen que agarrarse de los ángeles, de esto, del otro, para poder subsistir o sobrellevar sus problemas, ¿no? Y de hecho, de forma tan extraña, hubo un momento en la historia de la cristiandad en el que, en lugar de seguir caminando, ir hacia adelante, a la perfección, ir adelante, como se exhorta en Hebreos, pues se volvió para atrás esa cristiandad. Una parte, se volvió para atrás. Esto lo estamos viendo según vamos escuchando del hermano de allá de Sudáfrica, Blackwell. En cuanto a esa torcedura
en la doctrina, ¿verdad? Y entonces empezaron a echar mano de todo lo anterior. Y de hecho tienes al ángel custodio y al ángel que yo no sé qué, y el santo ángel de la guarda, y ahí en ese mundo hay toda una consideración y devoción por los ángeles. De hecho, en la ciudad donde yo nací está el arcángel San Rafael. Y está ahí, tiene un monumento ahí cerca del río Guadalquivir, y ahí está, y Córdoba entera le tiene una admiración tremenda. Y se quedaron ahí, dándole mucha importancia al mundo angelical. Pero Hebreos le está diciendo que no, que Jesús es el verdadero sumo sacerdote, precioso, perfecto mediador. ¿Sí? No sé si contesté al hermano. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, hermano? Ahora sí, ya estamos en las 9 pasadas. ¿Sí, Javi? Te vi con la mano así. Bien, bueno, terminamos. Pastor, por favor.